Hace más de un siglo, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió hasta el fondo del Océano Atlántico. De las 2.240 personas a bordo, solo sobrevivieron unas 700. Desde entonces, la tragedia ha sido objeto de un sinfín de películas, documentales y libros. Y aunque hemos aprendido mucho sobre el barco y sobre las personas a bordo, apenas sabemos sobre el iceberg responsable de la catástrofe. Absolutamente nada sobre su tamaño, pero tal vez podamos encontrar algunas pistas. El Titanic fue construido por White Star Line como parte de su nueva flota de transatlánticos de pasajeros. En ese momento era el barco más grande jamás construido y estuvo a la altura de su nombre. El barco tenía 270 metros de largo, equivalente a 2 campos de fútbol y medio colocados de punta a punta, y 53 metros de alto, lo que equivale a cerca de 10 jirafas una encima de la otra. Solo desde la línea de flotación hasta la cubierta, la nave tenía 18 metros de altura, cerca de la altura de un edificio de 4 pisos. El Titanic era lo suficientemente grande como para tener cafés con terraza, un restaurante, una sala de lectura y escritura, un baño turco, un gimnasio y canchas de squash. Incluso había espacio para una piscina. El transatlántico podría transportar un total de 3.300 personas, incluidos 2.435 pasajeros y 900 tripulantes. Aunque el lujo era importante, la seguridad era primordial. El Titanic había sido diseñado para tener 16 compartimientos estancos debajo de su cubierta. Si el casco se viera comprometido de alguna manera en un accidente, hasta 4 de estos compartimientos podrían llenarse de agua, mientras que los 12 restantes mantendrían la nave a flote. Philip Franklin, vicepresidente de White Star Line, afirmó que esto era lo que hacía que el barco fuera verdaderamente extraordinario. Se cree que el hombre dijo: "No hay peligro de que el Titanic se hunda, el barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que molestias". Estaba muy equivocado. El Titanic partió de Inglaterra para su primer y último viaje el 10 de abril de 1912 y se necesitó un solo iceberg para hundir este poderoso barco. Los icebergs son fascinantes. Se forman durante un proceso llamado desprendimiento, cuando grandes trozos de hielo se desprenden de los glaciales y flotan hacia aguas abiertas. Al final se derriten y desaparecen. En el hemisferio norte, la mayoría de estos icebergs provienen de Groenlandia, en el sur de la Antártida. Lo que ves encima del agua es solo una pequeña porción de un iceberg, es solo la punta. La mayor parte, hasta el 90%, está oculta bajo el agua. Solo cuando examinas las imágenes completas puedes realmente apreciar cuán enormes son los icebergs. Es la parte del iceberg que no se puede ver la que suele ser más peligrosa. Debajo de las olas hay bordes irregulares por todas partes. Si un barco se acerca demasiado, puede recibir graves daños en el casco. Y no solo hay que tener cuidado con los grandes icebergs, los más pequeños, que son más difíciles de detectar, pueden resultar igual de peligrosos. Un gruñidor, por ejemplo, mide menos de 2 metros de largo y solo un poco más de 1 metro sobresale del agua. El Bergy Beat, algo más grande, tiene menos de 4 metros. Los peligros de los icebergs eran bien conocidos cuando zarpó el Titanic. En 1901, el Islander viajaba por el pasaje interior hacia Alaska, chocó contra un iceberg y se hundió inmediatamente. En esa oportunidad, 138 de las 178 personas a bordo lograron llegar a un lugar seguro. En ese entonces no había ningún equipo especial para detectar icebergs. La mejor herramienta eran los ojos. Desde un punto de vista especial sobre el barco llamado el Nido del Cuervo, 2 miembros de la tripulación tenían que mirar hacia el océano y estar atentos a posibles peligros. El Nido del Cuervo estaba ubicado en la parte delantera del barco, a 15 metros sobre la cubierta. Estaba unido al mástil. Desde esta altura, una persona tenía una buena vista del océano. Si veían algo sospechoso, podían tocar una gran campana para hacer sonar la alarma. Posteriormente comenzó a utilizar su teléfono especial para avisar de cualquier peligro. Pero imagina cuán horrible era este trabajo, especialmente la noche en que se hundió el Titanic. El Nido del Cuervo no era una habitación cálida y acogedora rodeada de ventanas, era como una gran tina abierta y expuesta a los elementos. El 14 de abril de 1912, la temperatura del aire era de alrededor de 4 grados centígrados, que es cercana al punto de congelación. Con el barco moviéndose a unos 23 nudos, más de 42 kilómetros por hora, los marineros deben haber sentido ese aire gélido presionando contra cualquier parte de la piel expuesta. Lo único bueno del trabajo era que el turno solo duraba 2 horas. Frederick Flick fue el marinero que vio el iceberg que hundió el Titanic. Él estaba arriba en el Nido del Cuervo trabajando con Reginald Lee en ese momento.
Flick siguió el rastro del lado izquierdo de la nave mientras Lee observaba el derecho. Eran las 10 de la noche cuando los dos hombres comenzaron su turno. Ya habían sido advertidos sobre la posibilidad de que hubiera hielo, pero cuando tienes frío y está oscuro, puede parecer una tarea imposible. Peor aún, los dos hombres ni siquiera tenían binoculares para facilitar su trabajo. Flick insistiría más tarde en que tener binoculares habría evitado la tragedia. Cuando quedaban unos 20 minutos de su turno, los marineros notaron el iceberg. Flick tocó la campana una vez, dos veces y otra vez. Luego llamó al puente para informar a la tripulación. Al principio la llamada pareció llegar justo a tiempo. Los motores del barco dieron marcha atrás y el enorme transatlántico logró girar, pero no lo suficiente como para evitar la colisión. El hielo cayó sobre la cubierta del barco. El iceberg atravesó el casco y el agua lo inundó. 2 horas y 40 minutos después, el Titanic se había ido. Y aquí tenemos la pista número 1. El iceberg era lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista en la oscuridad de la noche sin binoculares. También era tan alto como para que cayeran pedazos de hielo sobre la cubierta del barco. Dado que todo esto sucedió mucho antes de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, nadie a bordo habría estado tomando fotos o videos en ese momento. Por lo tanto, no tenemos imágenes del iceberg, pero sí hay fotos de un posible candidato que fueron tomadas más tarde ese día. El SS Prince Adalbert navegaba cerca de la zona la mañana del 15 de abril de 1912. El mayordomo del barco aún no se había enterado de lo que le había sucedido al Titanic, pero cuando vio un iceberg flotando, se vio obligado a fotografiarlo. ¿Por qué? Había una línea de pintura roja en la parte inferior del iceberg, lo que indicaba que probablemente había chocado con un barco en las 12 horas anteriores. Se tomó una segunda foto desde un barco llamado Minya, que fue enviado al área para buscar restos de la colisión. El capitán de Carteret dijo que entre los restos solo había visto un iceberg. También notó una raya de pintura roja en él. A partir de las fotos y los relatos de los testigos, los informes de los periódicos estimaron que el iceberg tenía entre 15 y 30 metros de alto y entre 60 y 120 metros de largo. Esa es la pista número 2. El iceberg que chocó contra el Titanic probablemente comenzó su viaje por el océano desde la costa de Groenlandia, pasando por la bahía de Baffin hasta el estrecho de Davis. Desde aquí debió deslizarse por el mar del Labrador y finalmente llegar al Atlántico. Y eso en sí mismo es bastante impresionante. Los glaciares de Groenlandia forman entre 15.000 y 30.000 icebergs cada año. Algunos pequeños, otros más grandes. De estos, solo el 1% llega al Atlántico. Los otros simplemente se derriten en el camino. Sabemos que la temperatura del océano Atlántico, donde ocurrió el hundimiento, era de alrededor de menos 2 grados centígrados. Para los humanos, esto podría causar congelación o hipotermia, pero esa temperatura es en realidad cálida para un iceberg. La mayoría solo duraría de 2 a 3 años en el Atlántico Norte y se derretiría lentamente en las aguas más cálidas. Con base en esto, es probable que el iceberg del Titanic haya partido de Groenlandia en 1910 o 1911 y se haya derretido por completo a fines de 1912 o 1913, pero dado que llegó al Atlántico y logró causar daños significativos al barco, tenemos la pista número 3. Nunca sabremos con certeza el tamaño del iceberg de ese día, pero sí sabemos que definitivamente no fue un gruñidor o un Bitbergi. Ambos tipos de icebergs son demasiado pequeños y si el hielo se esparció por la cubierta durante la colisión, debe haber tenido más de 18 metros. El iceberg que hundió al Titanic era realmente formidable y siguen siendo una amenaza. Recientemente, en 2007, el crucero Explorer chocó contra uno y se hundió en el mar de Weddell, en la Antártida. Afortunadamente, todos sobrevivieron. La Patrulla Internacional de Hielo se creó en 1914 tras el hundimiento del Titanic. La organización sigue en funcionamiento hoy en día y está compuesta por representantes de varios países. Usando aviones y radares, la patrulla localiza y rastrea los icebergs más grandes. Esta información está disponible para cualquiera que la necesite. Así es como se evitan más tragedias oceánicas. Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen.
Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada. Insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro. Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4.000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en 2 mitades. ¿Por qué se partió?
Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de una hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó un minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano.